Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Nuevamente, gracias por el tiempo para conectarse a esta sesión. Vamos a dar inicio ya a esta sesión. Es una masterclass titulada Auditorías en un clic. Y bueno, pues realmente el objetivo de esta sesión es explicarles cómo con nuestra solución en Files y con la integración de inteligencia artificial podemos transformar la gestión de auditorías. Sabemos que este proceso pues usualmente toma tiempo, recursos, poder prepararnos para auditorías. Entonces, el objetivo de esta sesión es que ustedes se lleven información de cómo poder transformar este proceso a través de gestión del contexto de toda la información que tenemos en la organización, cómo podemos hacer que estas auditorías se puedan hacer de forma mucho más sencilla, mucho más ágil, prácticamente con un clic. Vamos a platicar un poquito acerca de la agenda para entrar de lleno ya al contenido. Vamos a hablar un poquito acerca de la situación actual, del contexto, cuál es el dolor, cuál es la dificultad que se tienen las auditorías hoy en día, qué puntos antes del proceso de auditoría hay que tomar en cuenta, que nosotros le llamamos el proceso de curación de los datos, es decir, cómo pasar de tener datos dispersos en documentos, en archivos, en repositorios, etcétera, de tener esos datos sueltos que realmente es muy complicado poderlos integrar, poderlos relacionar para prepararnos a una auditoría, cómo poder curar esa información para poder facilitar y dar contexto a estos datos para poderlas transformar a información, conocimiento que nos permita tomar acciones y tomar decisiones. Entonces, con esto vamos a poder hacer un ejercicio de cómo inicia ese proceso de curación de datos y de gestión de datos para que eventualmente se transforme en información habilitada con contexto para la toma de decisiones. Ya que tenemos esa información almacenada, centralizada y organizada, vamos a platicar un poquito de cómo podemos aprovechar inteligencia artificial para encontrar esa información y cómo poder hacer una integración pues todavía mucho más robusta que ya nos dé información valiosa relacionada a las auditorías y no información aislada. Entonces, bueno, pues para esto, antes de empezar con la situación del dolor de las auditorías, quiero enfocarme mucho en el título de nuestra sesión de hoy. ¿Por qué llamamos auditorías de un clic? Entonces, para eso, voy a compartir ahora toda mi pantalla para justamente mostrar una situación muy interesante. ¿Qué sucedería? Imagínense que con un simple prompt, como yo estoy haciéndole aquí a mi inteligencia artificial, en este caso a Copilot, ¿cómo puedo hacer que si yo le digo, toma como referencia la normativa, por ejemplo, ISO 27001, qué controles y políticas le hace falta a mi organización para tener un cumplimiento completo? Entonces, aquí prácticamente lo que mencionábamos, estamos dando un clic, estamos utilizando o aprovechando las capacidades de inteligencia artificial para que me diga de todos los controles, procedimientos, procesos de ISO 27001, cómo está alineada mi empresa a esta normativa. Entonces, aquí como podemos ver, pues prácticamente con un clic nos puede dar una información muy aterrizada acerca de esto. Podemos identificar cuál es la situación actual de mi organización que tenemos que ya tenemos, por ejemplo, en este caso, la normativa de seguridad de la información, ya tenemos políticas de seguridad de la información, tenemos un manual de sistema de gestión, algunos otros procesos. Podemos identificar relacionado con esto, ¿cuáles brechas puede haber en este elemento? Pues para tener justamente este contexto inicial y posteriormente esta información a detalle con respecto a una auditoría. Entonces aquí como podemos ver todo el resumen de mi cumplimiento con el tema de una normativa, puedo revisar cuál es el estatus actual. Entonces aquí podemos ver esta información. ¿Cómo podemos lograr esto? Es decir, poder identificar cuál es mi situación actual y en qué estatus se encuentra mi organización para tener un cumplimiento. Entonces, para poder realizar esto justamente, pues vamos a tener que trabajar con varios de los elementos que ahorita platicamos. Y pues, si no tenemos esta información o este contenido ya organizado, ya disponible para poder utilizar
o para poderlo buscar de forma sencilla, o para poder utilizar herramientas como la inteligencia artificial para que me diga con una simple pregunta toda esta situación de mi cumplimiento actual, pues tenemos que cubrir varios prerequisitos. Y bueno, ¿cuál es la situación y por qué es importante este tema de prepararnos para las auditorías? Realmente, pues hay varias estadísticas en varios estudios que se han realizado que pues realmente el tiempo que nos toma prepararnos para una auditoría pues son tiempos bastante importantes. Aproximadamente se utilizan, o más bien, se utilizan de forma ineficiente 40 horas en promedio para prepararse por una auditoría. Se ha encontrado que pues más de 2/3 de las organizaciones reportan que están teniendo algún tema de ineficiencia en un proceso de auditoría. ¿Y esto en qué conlleva? ¿Cuál es el impacto? Pues que se pueden encontrar mucho más hallazgos o no conformidades a ciertas normativas por la falta de trazabilidad. ¿Cuáles son las causas reales de estas tres métricas que son pues de alta importancia? Pues realmente que toda la evidencia que tenemos para cumplimiento de esta normativa se encuentra de forma dispersa. Algo importante que mencionaba al principio es que en las organizaciones tenemos datos, pero estos datos, si no tienen relación, si no tienen contexto entre ellos, pues realmente no agregan ningún valor, no sirven pues de nada. Entonces, cuando tenemos datos en documentos, en registros, que se encuentran dispersos en diferentes carpetas, en correos electrónicos, en diferentes computadoras, cada persona tiene su evidencia en su propia computadora, etcétera, pues eso genera esas ineficiencias y más, por ejemplo, si hay algún tema no hay un tema de centralización de documentos, pues cada vez que pues, se cambian de equipo, los usuarios están cambiando, pues esto pues implica pues mayor riesgo, ¿no? Que se pierda esta trazabilidad. De igual manera, todo el tema de procesos y procesos no están vinculados a evidencia documental, es decir, no hay una forma de que yo pueda identificar, de acuerdo a mi proceso de infraestructura o mi sistema de gestión, quiero saber qué información, qué documentos tengo, no existe esa relación a profundidad. Entonces, ¿esto en qué nos conlleva? Que pues realmente para estar buscando información, documentos, evidencia para preparar mi auditoría, pues lo estoy realizando de forma manual, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está registro de mi última medición, mi registro pues de reportes, mi evidencia de un proceso, por ejemplo, de reclutamiento de recursos humanos? Lo tenemos que buscar de forma manual y muchas veces en diferentes repositorios. ¿Qué sucede con esto? Pues realmente pues no tenemos un contexto especial de toda la información y de los elementos relacionados con la auditoría. ¿Qué conlleva esto? Que el auditor, cuando está evaluando esta información, pues no sabe la vigencia, si los documentos son los adecuados, si son los vigentes, si llevaron un proceso de aprobación, un versionamiento automatizado a prueba de errores y también el tema de asignación de los responsables de estos procesos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros resolver esta situación? Realmente pues tenemos los dos esquemas, ¿no? ¿Cómo se ve este escenario antes de que nosotros hagamos ese proceso de curación de datos, de poder asegurar que sean datos vigentes y correctos? Entonces, por ejemplo, antes, lo que comentaba previamente, hay documentos que se encuentran en diferentes carpetas. Muchas veces esas carpetas se están organizando por cualquier criterio que la persona que creó las carpetas lo define, ¿no? Puede ser por fecha, por proceso, por ubicación, por localidad, por unidad de negocio, etcétera. Esto implica que también no hay una forma de que nosotros podamos dar más contexto a esta información. ¿Por qué? Porque no tenemos una forma precisa de clasificar esa información más con las carpetas. Entonces tenemos que estar buscando y navegando a través de carpetas, subcarpetas, para encontrar la información. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si tenemos que estar trabajando un proceso donde hay nuevas versiones, un proceso de control de cambios de los documentos, pues tenemos que tener mucho cuidado de que se mantenga ese control preciso o tenemos que desarrollar o personalizar nuestras herramientas para poderlo llevar a cabo. Sin embargo, pues no hay un proceso asegurado 100% que el versionamiento se está manteniendo y tenemos esa trazabilidad. Esos procesos pues también se pueden manejar de forma estática, es decir, no tenemos visibilidad en qué etapa se encuentran pues, nuestros procesos, nuestros documentos, etcétera.
tenemos que estar buscando la información pues de forma tradicional, a través de carpetas o a través del buscador de Windows o de las carpetas compartidas o de archivos en la nube, buscando por nombres de archivo, que realmente sabemos que eso no es de lo más eficiente. Y por último, algo que también sucede de manera muy común, tenemos la información en diversos repositorios. ¿Cómo podemos trabajar esos temas? En primera instancia es poder tener un repositorio centralizado, nosotros le llamamos una bóveda inteligente, que en esta bóveda, ¿por qué es inteligente? Porque realmente la clave que nosotros hacemos es darle contexto a los datos, a los documentos, a través de metadatos, es decir, poder clasificar cada uno de nuestros documentos, cada uno de nuestros registros con metadatos para saber a qué se refiere y con qué elementos están relacionados. De esa manera, yo puedo tener una visibilidad completa, un contexto completo de el contenido que tengo. Esto también nos permite potenciarlo con la clasificación automática por tipo, poder tener un proceso de control de versiones automatizado, control de vigencia también automatizado que nos puede identificar si los documentos aún son vigentes o si ya no son vigentes y en caso de que no, solicitar alguna actualización de ese documento. Poder vincular esta información con la operación de los procesos a través de gestión de evidencia, poder buscar la información no solamente por el dato aislado, es decir, por tal vez alguna política o algo así, sino por todo el contexto completo. Eso con qué se relaciona con otros elementos dentro de mi esquema de información. Y pues lo más importante, contar con una fuente única de información y una fuente única de verdad. Esto pues asegurarnos que cuando yo busque, pues no tenga que buscar en diferentes repositorios y también tener la certeza de que lo que estoy buscando pues es completamente lo que hay. ¿Cuáles son unos puntos claves para este proceso de definición de un contexto adecuado para información, registros, documentación de documentos controlados que puedan estar relacionados con auditorías? De forma general, estos 4 elementos son los datos clave que nos pueden servir para realizar esto. En primera instancia es, primero, identificar qué tipo de información es. Entonces, para eso, pues tenemos que determinar qué tipo de documento es. Si es un proceso, si es un registro, es un formato, una política, o, por ejemplo, puede ser cualquier otro tipo de documentación. Por ejemplo, un contrato, una factura, un recibo de nómina, un acta constitutiva, etcétera. Al tener esa clasificación, pues realmente nos va a ayudar muchísimo en poder saber, pues no solamente ver qué es un archivo, sino realmente qué tipo de contenido va a tener esa información y nos va a poder ayudar a organizar de forma más sencilla la información. Es decir, si yo estoy viendo, por ejemplo, mi proceso de gestión eh, del sistema de gestión o mi proceso, por ejemplo, de infraestructura, pues yo quisiera ver de forma sencilla qué de esos documentos son procesos, qué de esos documentos son formatos, si tengo algún tipo de issue relacionado con esto, poderlo ver de forma sencilla. También poder clasificar a través de los metadatos cada registro y cada documento por cuál es el proceso o subproceso con el que está relacionado. Está relacionado con mis procesos de calidad, de producción, de mantenimiento, de talento humano, por mencionar algunos. Después de esto, un punto también súper importante para poder tener en nuestra arquitectura de metadatos es saber el ciclo de vida de mis registros y de mis documentos. Esta parte en específico les puedo decir que es una parte esencial y vital para todo este proceso de gestionar documentación y procesos de auditoría. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos visto que sucede que estamos buscando nuestra información y quiero ver todo mi proceso de reclutamiento y selección, por poner un ejemplo. Y me aparecen varios documentos. El detalle aquí es de esos documentos, cuál es el vigente y también si hay un proceso intermedio en donde se está haciendo un control de cambios o se tiene una versión antigua de ese documento, ¿cómo voy a saber cuál es el documento correcto y cuál es el documento vigente? Entonces, este punto justamente nos ayuda a realizar esto, a que podamos utilizar esa información para filtrar la información, los documentos, y que podamos asegurarnos que para los usuarios cuando hagan esa búsqueda les muestre el documento vigente, efectivo
y no aparezcan borradores o versiones anteriores. Y por último, un elemento también importante a tener en cuenta es el tema de cuál es el contexto de la auditoría, es decir, cuál es el alcance que va a tener cada uno de los elementos o de los documentos, si está relacionado con una normativa, con una cláusula, con un responsable, con un área, con una ubicación geográfica, por una unidad de negocio, etcétera. Entonces, realmente estos 4 elementos, yo les podría decir que son los elementos clave para esta estrategia de metadatos para poder facilitar el proceso de auditoría. Y aquí, pues como pueden ver, pues un punto clave, una frase clave que quiero que se queden es justamente el tema de que los metadatos son el puente entre los documentos que sin estos metadatos van a estar aislados y sueltos y no nos van a ayudar a tener información valiosa. Entonces van a ser el puente justamente entre esos documentos y el contexto que necesita el auditor o la persona que está preparando la auditoría. Entonces, esta realmente es la clave para que podamos facilitar el proceso de trabajo de preparación de auditoría. Y bueno, pues realmente estas capacidades se pueden lograr, por ejemplo, con la herramienta que vamos a mostrar el día de hoy en estos ejercicios de la masterclass, que son 3 puntos clave. Uno es la gestión documental enfocada a metadatos para poder encontrar la información por lo que es y no tanto por dónde está. De esa manera nosotros vamos a poder tener esa relación que nos da el contexto entre un proceso, una regulación, un área, etcétera, para poder preparar y para poder encontrar información de la auditoría de forma sencilla. Vamos a poder también tener procesos de flujos de trabajo automatizado para lo que comentaba previamente, el proceso de curación de los datos, poderles dar desde el punto inicial un contexto, un ciclo de vida, para que esa información ya se encuentre organizada, clasificada y también filtrada para que se vea solamente lo que se necesita ver, ya sea por un usuario o si están considerando utilizar herramientas de inteligencia artificial para que la inteligencia artificial utilice datos correctos, ya que si a la inteligencia artificial pues, le damos información incorrecta, información que no es vigente, pues el resultado no va a ser confiable y pues puede tener pues diferentes consecuencias negativas. Y un último punto también, desde la perspectiva de usuario, tener una vista dinámica por contexto, es decir, poder visualizar desde un punto central toda la información que está relacionado con eso que yo estoy visualizando. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora sí a empezar con un ejercicio de cuál es la administración del ciclo de vida de un documento, es decir, cuál es el escenario o el proceso completo yo les puedo decir, de curación de un documento basado pues en un flujo de trabajo de documentos controlados. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es crear un documento, vamos a poder utilizar una plantilla aprobada de acuerdo a nuestro sistema de gestión, vamos a llenar y clasificar la información, vamos a hacer el proceso de aprobación, publicación, y vamos a poder ver cómo esa información se va a poder visualizar ya de forma completa dentro de todo mi entorno. Entonces, bueno, vamos a pasar a realizar esa tarea. Entonces mencionaba, el primer paso es cómo poder crear un documento nuevo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la solución donde si yo lo que deseo ver, por ejemplo, qué auditorías tengo, aquí con un doble clic puedo revisar cuál es el registro de todas las auditorías que tengo actualmente. Puedo ver cuál es la situación. Esta, por ejemplo, es una auditoría interna relacionado con un proceso en específico, para un sitio en específico. Tengo las fechas, quiénes son los responsables de la auditoría, quiénes son las personas responsables de la auditoría y cuál es el estatus actual. Si yo deseo ver información adicional de esto, por ejemplo, cuál es mi proceso que se está auditando, es mi proceso de sistema de gestión. Aquí va un punto importante que mencionaba. ¿Cómo podemos visualizar todos los elementos relacionados con mi sistema de gestión? Pues yo tengo una función que se llama un área de trabajo, donde al darle un clic ya puedo ver todos los elementos relacionados con este proceso. Entonces yo aquí puedo ver para el proceso de sistema de gestión qué procesos y qué manuales tenemos actualmente activos. Entonces podemos ver que tengo en mi sistema de gestión, tengo estos 6 procesos, puedo revisar
la fecha de publicación, si el documento ya es vigente, puedo revisar cuándo se hizo efectivo el documento y incluso si yo quisiera ver un historial, aquí puedo ver el historial de todo el proceso de aprobación que tuvo el documento y obviamente del lado derecho puedo visualizar mi documento. Aquí por temas igual de seguridad, estos documentos yo no los puedo descargar porque ya son publicados, solamente los puedo consultar y también no los puedo editar. Entonces esto nos asegura pues que también no haya filtrado de información que no se desee. También podemos ver relacionado con este sistema de gestión todos los formatos relacionados que se tienen y por ejemplo, si hay algún tema de issue o de no conformidad o de algún hallazgo, aquí podemos tener justamente esta información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una queja y pues podemos revisar y dar seguimiento a toda esta información que vamos a tener dentro de este proceso. Esto es lo que comentaba con respecto a una visibilidad integrada gracias al contexto de toda la información que tenemos en la organización. Con un solo clic, pues yo puedo ver toda la información que está relacionada con el sistema de gestión. Procesos, formatos, issues, o si quiero agregar otros elementos que se puedan visualizar, como ya la información está clasificada con metadatos y ya está contextualizada, puedo enriquecer mi búsqueda, mi vista para visualizar todo de forma inmediata. Ahora, necesitamos crear un nuevo documento relacionado con este proceso. Entonces, simplemente, aquí mismo tengo la opción de crear un nuevo documento y puedo determinar qué tipo de documento voy a crear. Entonces, en este caso, voy a crear un subproceso y podemos ver que de acuerdo a mi política de gestión de documentos, necesito tener una plantilla que ya incluso está precargada en la aplicación para poderlo realizar. Entonces aquí ya podemos ver que en automático nos puede clasificar ciertos elementos, ya que tenemos un proceso, tenemos determinado quién es la persona responsable de este proceso, la fecha efectiva en la que se va a publicar el documento, quién va a ser la persona o las personas que van a revisar el documento y quiénes van a ser las personas que van a aprobar y hacer una firma digital de este documento. Entonces, pues básicamente con esta información yo ya puedo iniciar el proceso de creación de mi documento. Le doy crear documento y esta parte es importante, un punto o yo les diría un criterio de éxito para que los usuarios de la organización adopten un sistema de gestión documental es precisamente que sea lo más sencillo de utilizar posible y que no afecte su trabajo del día a día. Entonces, por ejemplo, ahorita vieron que yo le di crear y en automático ya se generó mi documento con una plantilla específica. Entonces, esto nos ayuda a que los usuarios adopten el uso de la aplicación, ya que pues simplemente pues en automático me abre mi aplicación por defecto que conozco, que es Word. Entonces puedo ya empezar a llenar mi documento y ya una vez que yo lo terminé, de igual manera facilitarle al usuario que guarde este documento. Entonces para eso lo único que va a tener que hacer es darle clic en guardar y en el momento que yo cierre el documento de Word, en automático, este documento ya se va a crear de forma automática. Ya va a estar creado, ya va a estar disponible en mi repositorio. De hecho, aquí yo tengo una sección de documentos recientes y aquí tenemos el documento que acabo de crear. Un punto importante que es común para todas las normativas, el nombrado de los documentos, pues también es un proceso que ya tenemos automatizado para que pues no dependamos de que las personas estén documentando esa información. Entonces, aquí, por ejemplo, yo le puse SP, que significa que es un proceso, el proceso principal, que es el sistema de gestión, un folio consecutivo y el nombre que yo le puse a mi subproceso. En este caso, pues no se lo cambié y por eso se quedó así. Y ya del lado derecho, vamos a poder ver que tenemos todo el contenido que realicé. Otro punto importante que tenemos al momento de haber creado un documento es que en automático se le asigna un flujo de trabajo, que era uno de los 4 elementos clave de la forma de gestionar los documentos y darle contexto. Uno era el tema de metadatos, que aquí podemos ver que ya están cubiertos estos metadatos. Número 2 era
el tema de flujos de trabajo, donde aquí pues ya está en un tema de borrador. Los usuarios que tienen permiso, que son justamente los responsables, pueden editar el documento, los usuarios que tenemos aquí. Para editar el documento, pues de nueva cuenta, factor crítico de éxito para la implementación de gestión documental es que sea sencillo. Entonces, en vez de tener que copiar, pegar, descargar el archivo, modificarlo y volverlo a subir, aquí solamente es doble clic y con eso en automático podemos editar el documento. Si es un documento de Word, nos va a abrir Word. Si es Excel, Excel. Incluso nos ha tocado con muchos clientes. Si es un documento de AutoCAD, en automático abre AutoCAD y podemos editar pues en vivo los documentos. Entonces, bueno, nuevamente aquí tenemos la información. Si yo quiero agregar detalles adicionales, se puede realizar. Y nuevamente el mismo esquema. Guardo, cierro y con eso se va actualizando el documento en línea, de forma que todos los usuarios que tengan acceso lo pueden visualizar. Incluso tenemos una capacidad nativa dentro de la solución que se llama coautoría, es decir, que si varias personas desean abrir el documento, varias personas pueden estar trabajando en vivo en el documento desde Word. Entonces, esa capacidad pues también puede ayudar a este tema de colaboración. Adicionalmente, si nosotros deseamos agregar anotaciones, tal vez no modificar el documento como tal, pero por ejemplo, si yo quiero hacer una anotación para que la persona que está elaborando el documento lo tome en cuenta, tengo esta función de generar anotaciones donde, como pueden ver, puedo realizar diferentes tipos de anotaciones. Puedo sombrear, puedo rayar, puedo agregar comentarios, etcétera. Y todos esos comentarios se pueden ir viendo aquí. Bien. Listo. Ahora, el siguiente paso dentro de la tarea de crear un documento, pues es el proceso de revisión y posteriormente el proceso de aprobación. Nuevamente, reitero el tema clave. La idea es que sea un proceso sencillo para que se pueda adoptar de forma muy natural. Entonces, ¿cómo hacemos que este documento se envíe a revisión? Básicamente es cambiar el flujo de trabajo. Aquí hasta abajo, como pueden ver, tenemos los diferentes estatus que tenemos disponibles. Nuevamente, estos ya están alineados de acuerdo a mi estándar de gestión documental o a mi proceso de gestión documental. Entonces, ya para el usuario es más sencillo porque no tiene que saber cuál etapa tiene que elegir dentro de todas, sino ya le aparecen únicamente las disponibles, que es hacer revisión o hacer ya la aprobación sin revisión, dependiendo obviamente del usuario. Entonces aquí le cambiamos la etapa a que se haga una solicitud de revisión. En este momento, parte de las automatizaciones que realiza el sistema es que toma la revisión y envía por correo electrónico a las personas que tengamos como revisores, envía un correo electrónico con este mensaje, que estás designado como revisor y que necesitas revisar y en caso de que estés de acuerdo con el documento, aprobarlo. ¿Cómo se aprueba? Desde el correo electrónico, desde una aplicación nativa, simplemente le ponemos palomita en mi nombre y con esto yo ya estoy diciendo que estoy aprobando y revisando el documento. Punto importante, y esto sirve para el proceso de aprobación y de revisión. Podemos hacer que haya un proceso de firma digital. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos una firma electrónica que se hace a través de login y contraseña. En el caso de este ejemplo, está integrado con Microsoft. Entonces, tengo que escribir mis credenciales de Microsoft. Tengo también configurado mi doble factor de autenticación para asegurar al 100% que la persona que está firmando soy yo y no alguien más. Entonces ya puse mi autenticación y listo. Ya termina el proceso de revisión y va a actualizar que esta tarea ya se completó. Me va a avisar también por correo electrónico que la tarea se completó y ya termina el proceso de revisión. Aquí pasa también algo interesante y es dependiendo obviamente de cada organización.
En este ejemplo, lo que está configurado es que ya una vez que se termina el proceso de revisión, se espera al menos un día hábil para después solicitar el proceso de autorización. Entonces, este documento hasta el día de mañana lo voy a poder aprobar para realizar esa tarea. Y de cualquier manera, también tengo aquí una sección que son documentos pendientes por aprobar. Si tuviera algún documento adicional para aprobar, se puede realizar de forma transparente. Entonces, bueno, para no esperarnos a que ese proceso realice, lo que voy a hacer es que tengo aquí otro documento muy similar que había hecho, justamente considerando esto, para saltarme el proceso de revisión e irme directamente al proceso de aprobación para que vean de igual manera que también es muy sencillo. Entonces, bueno, aquí básicamente el que tenemos que, o lo que tenemos que realizar es dos opciones. Ya que vimos el documento, o lo aprobamos o lo rechazamos. Simplemente es eso. En el momento que le doy clic en aprobar documento, se hace un proceso similar al que se visualizó en la revisión, que simplemente es realizar una firma electrónica, que esta firma electrónica ahorita la estamos haciendo de forma digital, pero de igual manera se puede y se ha integrado con herramientas de firma digital terceras para facilitar ese proceso. Aquí estoy tomando mi celular porque tengo que aplicar el doble factor de autenticación. Y listo, ya aquí terminó mi firma electrónica. De esta manera, pues ya termina el proceso de aprobación del documento. Adicionalmente, dentro de un proceso de gestión de documentos controlados, hay aquí, punto importante. Un punto importante a considerar es, una vez que terminamos de aprobar el documento, tenemos que especificar cuál es la fecha en la que se va a aplicar el documento. Y en ese momento en el que se aplica el documento o se hace efectivo, se inicia después de la aprobación el proceso de publicación de dicho documento. Que básicamente este proceso de publicación es que el documento ya esté disponible, que esté clasificado. Realmente lo que está haciendo es estar clasificando el documento dentro del flujo de trabajo, que ya es un documento publicado y disponible. Aquí nuevamente voy a aprobar. Que esté publicado y disponible para los usuarios que lo puedan encontrar y también en el repositorio que ya aparezca etiquetado como disponible y como vigente. De igual manera, un punto importante que se realiza así es que en ese momento se le genera el versionamiento de publicación al documento. En este caso, como lo acabo de publicar y es por la primera vez, me aparece versión 1. Pero si ese documento posteriormente a su publicación, le dije, tenemos que hacer un cambio, un ajuste a ese documento, lo podemos cambiar a versión 2, a versión 3, etcétera. Pero lo importante, como este documento que tengo aquí de prueba, es que no solamente me guarda la versión, sino que también puedo revisar todos los documentos relacionados o todas las versiones anteriores a ese documento. Entonces aquí podemos ver que este documento tiene la versión 1, que ya es una versión ya no vigente, y de hecho aquí podemos ver que en automático el documento se etiqueta como una versión ya no vigente. Por si algún usuario visualiza esa información, pues de entrada que ya sepa que no es vigente y que no la debe de utilizar. En cambio, la versión 2, que es la actual, podemos ver que el estatus o el ciclo de vida está como efectivo y que en el documento como tal, pues es un documento correcto, ¿no? Tal cual. Entonces, de esa manera, pues todos estos documentos ya una vez que se han aprobado, por ejemplo, este que ya está efectivo, pues si yo nuevamente regreso a mi proceso de sistema de gestión, nuevamente voy a buscar aquí sistema de gestión. Y me voy aquí a la parte de procesos y le digo que me abra mi espacio de trabajo, pues vamos a poder ver que el nuevo proceso, que era el 169, ya aparece aquí como un proceso disponible y como un proceso vigente. Entonces, pueden ver que es un proceso automatizado
sencillo. Y esta información, pues también ya va a estar disponible para que se pueda buscar con todo este contexto que le dimos gracias al proceso de curación de datos. Entonces, ese es el primer ejercicio, cómo se visualiza. Después de esto, ¿cuáles son los siguientes puntos de valor para, después de que tenemos toda esta gestión de documentos que, pues, de cierta manera tenemos que realizarla de forma manual? ¿Cómo podemos agregarle el punto de automatización, clasificación, extracción, etcétera? Resumen y análisis. Toda esa información que tenemos ya nosotros publicada, pues tenemos la capacidad de usar herramientas de inteligencia artificial para potenciar este contenido que ya tenemos. Si necesitamos hacer clasificación automática, podemos extraer contenido de forma inteligente, encontrar duplicados o resumen y análisis. Para eso tenemos las capacidades de inteligencia artificial, ya sea la inteligencia artificial nativa que tenemos aquí en la solución de mFiles o integrarlo con otras inteligencias artificiales, como en este caso, una integración que hacemos de forma muy constante con Copilot. ¿Cuál es el beneficio con ambos escenarios? Que podemos hacer este tipo de preguntas. Por ejemplo, muéstrame todos los subprocesos vencidos del proceso de calidad. Entonces, lo que hace, pues busca en mFiles, y aquí es la parte importante. Los 4 puntos que veíamos anteriormente, que le dan contexto a mis datos, son los que va a utilizar la inteligencia artificial para encontrar la información. Va a buscar la lista, va a buscar las fechas de vencimiento, va a buscar que en el dato de proceso aparezca la parte de calidad y podemos hacer que se muestren también los responsables y cuál es la etapa de cada uno de esos documentos. Si venció porque no se actualizó, está ya en proceso de actualización, tal vez tiene un control de cambios que no se ha aprobado, etcétera. Después también, por ejemplo, ¿cuál es la evidencia que tenemos para la cláusula 8.51 de ISO 9001? Nuevamente, aquí busca en 2 fuentes, tanto información ya sea pública o en nuestro statement de aplicabilidad o en la normativa como tal. Realiza esa búsqueda y después contrasta lo que encuentra en esa búsqueda con lo que tenemos en nuestro repositorio de documentos totales. Y después también genera un reporte de hallazgos de la última auditoría interna. Busca nuevamente en este aspecto todas las no conformidades, que son todos los registros que se tienen de no conformidades, acciones correctivas o capas, para mostrar esa tabla y dar un resumen ejecutivo de cuáles se han encontrado, con qué proceso, política, área, responsable están relacionados y pues tener esa información, como mencionamos, con un solo clic, no tener que estar navegando, buscando, generando reportes, exportando Excel y buscando esa información, no, sino ya tener todo eso precreado. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer justamente un par de ejercicios. Vamos a utilizar la inteligencia artificial para tener un resumen de un documento y para buscar el estatus de cumplimiento de una normativa en específico. Entonces, aquí yo lo que puedo hacer es que, por ejemplo, si tengo aquí mi proceso de gestión de documentos, pero pues podemos ver que es un proceso tal vez un poquito largo. Si quiero un resumen, lo que puedo hacer es que tengo una capacidad de inteligencia artificial para realizar ese tipo de consultas. Entonces aquí, por ejemplo, por aquí creo que tengo un registro. Y a este documento, si yo lo que quiero hacer es solicitarle que me haga un resumen, pues básicamente va a tomar el contenido del documento y pues ya lo va a presentar de forma resumida ya aquí en la ventana. Aquí tal vez por mi configuración me lo puso en inglés, pero yo lo quiero en español. Le puedo decir que sin ningún problema que me lo traduzca a español. Y pues cualquier pregunta del documento, pues también lo puedo llevar a cabo o la puedo realizar. Entonces, bueno, esto puede ser la parte integral de búsqueda rápida sobre un documento en específico, pero si yo lo que quiero es buscar sobre todos mis repositorios o sobre todos mis repositorios, pues lo puedo hacer también. Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero hacer una pregunta nueva,
Le puedo decir, quiero un nuevo chat. Y por aquí tengo ya la pregunta. Voy a preguntarle en específico si cumplimos con el punto 7.22 de la norma ISO 27001. Entonces aquí va a suceder lo que mencionaba. Primero busca, ya sea en el documento de la norma o en Internet, cuál es el punto 7.22 de ISO 27001. Ya que encuentra el contenido de esa norma, contrasta con todos los documentos que tiene esa información. Entonces aquí ya dice, con la información disponible en los documentos internos de ICSA, sí existe evidencia de cumplimiento del 7.2. Y algo muy interesante que tiene es que no solamente me dice que sí o sí no, sino que me da una evidencia concreta. Entonces, aquí puede decir, el sistema de gestión integral está alineado con ISO 27001-2022. Y incluso aquí me muestra una liga para que yo pueda acceder al documento de sustento. Entonces, aquí la información, como podemos ver, va a estar 100% sustentada de acuerdo a lo que encuentra la inteligencia artificial. Y un punto importante que tiene que ver con el ejercicio del paso anterior. ¿Cómo sabemos que esa información es la vigente, es la correcta y no es una versión no actualizada? Porque cuando nosotros, pues, hicimos ese flujo de trabajo, ese proceso de aprobación, de revisión, de aprobación y de publicación, le pudimos dar ese contexto que necesita la inteligencia artificial y el sistema para saber que ese documento es el efectivo, que está relacionado y que también aún es un documento que se encuentra vigente. Eso significa que desde la perspectiva de gestor documental, no significa que solamente sea la información vigente, sino que si este documento está relacionado o tiene otras versiones, tiene un proceso de control de cambios, etcétera, hasta que no sean efectivos esos cambios, no se van a hacer disponibles para que los usuarios lo consulten o para que la inteligencia artificial lo consulte. De esa manera estamos asegurando que 100% es información vigente y la información correcta. Entonces, pues bueno, aquí podemos ver justamente ese tema, que tenemos el sustento. Entonces, también aplica aquí, menciona que aplica a toda la organización. Los procesos de auditoría cumplen con el estándar. Aquí nuevamente tenemos la evidencia o el sustento, que tenemos también un subproceso de auditorías interna. Y también tenemos un proceso de gestión de mejora continua, que era el que pregunté previamente en el ejercicio anterior que me mostrara un resumen. Ya dice que contempla acciones correctivas, preventivas y de mejora. Y nuevamente aquí está el documento de sustento. Entonces aquí ya me dice que tenemos esa información. Y de igual manera, si estamos desde el punto de vista operativo, si quiero preguntarle, por ejemplo, que me diga referencias sobre un proceso, por ejemplo. ¿Cuál es el tratamiento de incidentes de acuerdo a los procesos? Entonces, nuevamente aquí lo que va a hacer es que, pues con toda esta información va a buscar tanto en los metadatos como también en el contenido del archivo, porque el contenido del archivo ya está, pues, indexado y va a mostrar esta información de forma automática. Se trabó. Voy a regenerarlo. Entonces, nuevamente aquí está buscando dentro de todo mi repositorio. Nuevamente, solamente está buscando en los documentos vigentes y activos para asegurar que la información sea 100% correcta, precisa y vigente. Aquí está la respuesta. Justamente me dice que tenemos dos elementos importantes. Uno es el sustento de la gestión de incidencias y otro para la ciberseguridad, la política de seguridad de la información. Entonces, básicamente, nos dice que el proceso es primero identificarlo con el sustento, registrarlo, clasificarlo con el nuevo sustento,
la asignación y atención, seguimiento y comunicación y posteriormente el cierre. Finalmente, pasos adicionales tenemos registro de aprendizaje y tenemos que realizar la elaboración de un informe de gestión. Y adicionalmente, como estamos teniendo dos normativas, una es gestión de servicios y otra es ciberseguridad, hay un punto aparte que es el tratamiento para incidentes de seguridad. Entonces aquí tiene un proceso diferente que es detección y clasificación, registro y documentación y un seguimiento y solución. Entonces, bueno, pues como podemos ver, toda esta información, pues hace, al haberla contextualizado, al haberla clasificado y al haberla curado, también determinando la vigencia, la aplicabilidad y la efectividad de los documentos, pues nos puede ayudar a que nuestro asistente de inteligencia artificial de nuestra elección se vuelva un asistente para asegurar el cumplimiento y que nos pueda responder de forma rápida para cualquier cuestión de auditoría que se necesite preparar. Y bueno, pues justamente este es un ejemplo que mostramos que es el caso práctico donde realizamos ese proceso de auditoría de ISO 20000 de principio a fin. Primero, pues hicimos una etapa previa de preparación donde pues gestionamos toda la elaboración de documentos, todo ese proceso de documentos hubo elaboración, revisión, aprobación, la asignación de metadatos, la publicación, la validación de la vigencia. Entonces ese trabajo es el trabajo previo que nos va a asegurar el éxito de la calidad de los documentos y poderlos explotar de una forma muy sencilla. También podemos utilizar justamente con este contexto de la preparación, pues la planificación se puede automatizar de forma mucho más rápida, ya que con la inteligencia artificial, ya sea la integrada o, por ejemplo, Copilot, podamos identificar estos gaps de cumplimiento, generar un plan y gestionar o centralizar la evidencia. En el proceso de ejecución, pues darle las herramientas a que el auditor pueda consultar la evidencia, ya sea buscando dentro de la solución, dentro del repositorio o a través de la inteligencia artificial, completamente en tiempo real. Y por último, la parte de cierre, podemos tener justamente dentro de la misma solución, pues el registro, ¿no? Veíamos que cuando yo veía mi proceso de Mi proceso de sistema de gestión, tengo aquí los documentos de procesos, los formatos, pero también aquí tengo los issues o las no conformidades o los hallazgos para también tenerlo centralizado. Y adicionalmente, un punto importante, aquí tengo mi registro de auditorías, que era con lo que empezamos, donde tenemos toda la información de la auditoría, las fechas, auditores, responsables, quienes están asignados, el estatus de la auditoría y adicionalmente aquí nuevamente vamos a poder visualizar todos los elementos que están relacionados con el alcance de la auditoría. Entonces aquí tengo mi sistema de gestión, entonces aquí puedo ver todos los procesos, todos los formatos, todos los hallazgos que están relacionados con el proceso que está siendo auditado. De igual manera, lo que puedo hacer posteriormente es revisar también, si me piden información de acuerdo a mi sitio, también puedo revisar aquí todas las personas, las auditorías y documentos relacionados a este sitio al que está haciendo referencia también la auditoría. Entonces, este proceso pues nos ayuda no solamente a preparar, sino también a ejecutar la auditoría, consolidar la información desde aquí, porque aquí tengo acceso a visualizar toda la información y en caso de que haya hallazgos, pues también poderlos registrar como hallazgos, no conformidades y todo el proceso de resolución a través de acciones correctivas o acciones preventivas. Entonces, bueno, pues como podemos ver, este proceso que nos puede tomar 2 semanas de preparación, ahora se puede resolver en horas. Con todo este proceso de curación de datos, de gestionar el proceso de revisión, de aprobación, de publicación, integrando después esta información que ya está filtrada, ya está con calidad para poder automatizar y para poder explotar la inteligencia artificial para tener este beneficio.
Algunos métricas estadísticas como cierre, conclusiones de esta sesión, pues es algunos beneficios tangibles que hemos identificado que se han realizado con organizaciones. Podemos reducir el tiempo de preparación de auditorías, como lo vimos, de semanas a horas, preparando la información, filtrándola de forma adecuada, gestionándola, integrándola con herramientas para automatización y inteligencia artificial. Esto nos permite también la trazabilidad al 100%, como veíamos. Tenemos la capacidad de ver todo el versionamiento. Con el tema de firmas electrónicas también podemos ver quién, cuándo realizó todo el proceso de revisiones y de aprobaciones, de elaboraciones también. Y al tener toda la información centralizada en un repositorio único, pues vamos a tener esta seguridad, que los documentos que se queden sueltos o extraviados, pues va a ser cero. Beneficios adicionales, por ejemplo, pues vamos a tener un proceso de cumplimiento continuo, es decir, pues como toda la información ya está centralizada, ya está filtrada, ya está organizada, pues el cumplimiento vamos a asegurarnos que estemos siempre listos para auditorías sorpresas. Y esto pues puede hacer más sentido, porque bueno, ahorita lo enfoqué a un escenario de procesos, pero por ejemplo, si tenemos ahorita con el tema de 49 bis del SAT, si nos llegan una auditoría express que están solicitando, al tener esa estrategia de gestión documental centralizada, pues sí vamos a poder cumplir en los 5 días que nos da esa regulación para poder juntar y concentrar toda la evidencia, ya que todos los datos están contextualizados, están clasificados con metadatos y están listos para poder consultar desde un punto centralizado. De esa manera, pues también vamos a tener la reducción de no conformidades por documentación incompleta. Y pues como podemos ver, tengo yo aquí mi especialista en mis normativas y en mis procesos, que tiene superpoderes, porque tengo aquí mi copilot que le puedo preguntar cualquier cosa específica sobre mis procesos, sobre mi cumplimiento, y pues va a tomar todo ese contexto de la información que le entregué para poder pues resolver estas dudas, identificar gaps, puntos a mejorar para cualquier tema de auditoría. Bien, pues básicamente como conclusión, esos serían los puntos. Antes de cerrar la sesión tenemos 2 puntos importantes. Todo esto que platicamos, pues hicimos como un kit de proceso de gestión documental, que se los vamos también a compartir como un entregable de la sesión del día de hoy, donde pues es un proceso que hemos nosotros trabajado mucho con clientes y también internamente de gestión documental. Los puntos clave que tiene este entregable son lineamientos generales de control documental, un mapeo recomendado también de tipos de documentos y metadatos de acuerdo a normativas y los 4 puntos clave que veíamos, que era la parte de metadatos, tipo de documento, flujo de trabajo y también el contexto o el alcance de los documentos. Ese sería este mapa. El ejemplo de nomenclatura de documentación, poder generar una plantilla de documentos controlados, un flujo de trabajo de ejemplo y también una política de gestión documental general, es decir, políticas específicas del tema de gestión documental. Y bueno, adicionalmente a eso, ese documento nos puede servir también para realizar pues un entregable que les queremos dar por agradecimiento a su asistencia, que es vamos a regalar 5 consultorías de diagnóstico avanzado. En esta parte, pues realmente el objetivo es que nuestros consultores expertos en gestión documental puedan ayudarles a evaluar la madurez de su gestión documental, que les ayude a identificar cuál es su estatus de preparación de sus datos para implementación de inteligencia artificial exitosa, que era un punto que me enfoqué mucho el día de hoy, que puedan identificar justamente si los datos ya están curados y listos y filtrados para poder implementar sobre estos datos una inteligencia artificial que los pueda consumir. Entonces, bueno, nuevamente esta es una sesión 100% personalizada y pues también podemos agregar en estas consultorías de diagnóstico prueba piloto de 30 días de la solución para que puedan ir implementando justamente estas recomendaciones de gestión documental. Entonces, por favor, ahí escaneando el código QR van a poder registrarse para identificar quiénes serían los
que se puedan llevar estas sesiones de consultoría de diagnóstico. Bueno, pues si no hay más preguntas, no queda más que agradecer nuevamente su tiempo de participación en esta sesión. Quedamos a sus órdenes. Si escanearon el código de barras, pues estaremos en contacto. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día y pues muchos saludos y mucho éxito en su día. Gracias a todos.